Jesucristo es la mejor noticia que cualquier persona puede recibir. Todo para la gloria de Dios. Bueno, luego de ver la mala noticia del Evangelio que nos deja como deprimidos y muy tristes, vamos a ver la buena noticia. Y hago mías las palabras de Whitefield: yo soy el principal de los pecadores, por tanto, el más apto para predicar de la gracia gratuita del Señor. Entonces, ¿de qué nos salvó Dios? Bueno, cuando entendemos quién es Dios y quién es el hombre, y las malas noticias que todos estamos bajo la ira de Dios, que merecemos el infierno por la eternidad, hemos ofendido a un Dios santo, a un Dios infinito, a un Dios bueno. Cuando entendemos las malas noticias, ahí sí es que la luz de la gracia de Dios brilla con su mayor intensidad. Somos salvos por Dios, porque es Dios quien nos salva. Somos salvos de Dios, porque es de su juicio, de su ira que somos salvos. Y somos salvos para Dios, porque somos salvos para la gloria de Dios, para pertenecer a Él, para su gloria. ¿En qué consiste el Evangelio? Que Dios es santo, que yo no soy santo, que Él es bueno y que yo soy malo, que merezco su ira, que merezco su castigo eterno. Pero hay una buena noticia, y eso es lo que significa precisamente evangelio. Cuando definimos el evangelio, vimos que es la palabra griega para buena noticia o para buenas nuevas. Pero ¿por qué es una buena noticia? Bueno, cuando entendemos todo lo malo, todo el problema que tenemos, Jesucristo es la mejor noticia que cualquier persona puede recibir. Como dice Efesios 2 del 1 al 3. Dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos muertos, estábamos declarados como culpables y sentenciados a muerte, incapaces de salvarnos, incapaces de responder a Dios, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, es decir, Satanás, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguimos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, igual que todos los demás. De este texto podemos sacar los problemas que tiene el hombre y que necesita que se solucionen. Número 1, el hombre es esclavo del pecado. El pecado se enseñorea sobre él. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser comprados y liberados de este pecado, que nos rescaten, que nos liberen de esta esclavitud. Número 2, éramos hijos de Satanás y súbditos de su reino. Él era nuestro príncipe y nos encantaba obedecerlo. Pero si Cristo vence a Satanás, nos vamos a quedar huérfanos. Necesitamos que alguien nos adopte, que alguien nos acoja como sus hijos. Número 3, somos pecadores, somos despreciables, tenemos un corazón de piedra. Por lo tanto, ¿qué requerimos? Un nuevo corazón. Necesitamos nacer de nuevo. Es tanto nuestro problema, nuestra corrupción, que Jesús nos dice que debemos volver a nacer. Imagínense lo corrompida que está la naturaleza humana. Número 4, estábamos muertos en el pecado, incapaces de responder a Dios. Un muerto, si tú le hablas, no te puede responder. Así que necesitamos ser despertados, que nos resuciten espiritualmente, porque en nuestro espíritu estamos muertos. Número 5, somos injustos. Y los injustos no van a entrar en el reino de los cielos.
Por lo tanto, necesitamos ¿qué? Ser justificados. Necesitamos una justicia que no sea la nuestra, porque no tenemos justicia. Somos gente injusta. Número 6. Estamos condenados. Somos objetos de la ira de Dios, dice Efesios. Por lo tanto, necesitamos que alguien pague nuestros pecados en sí mismo. Necesitamos un sustituto que sufra la ira de Dios en nuestro lugar. Y número 8. Todos vamos a morir. Necesitamos vida eterna. Cuando muramos, necesitamos ser resucitados. Necesitamos nuevos cuerpos en los cuales podamos vivir, podamos habitar por la eternidad. Pero sin embargo, hay un problema. Nosotros no podemos pagar por todas estas cosas. No podemos hacer ninguna de estas cosas que ya hemos mencionado. El único que lo puede hacer es nuestros enemigos. Dios es el único que tiene el poder para obrar todas estas cosas. Pero Él siendo nuestro enemigo, estamos perdidos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Alguien debe servir de intercesor entre Dios y nosotros los hombres. Como dijo Job, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, hablando de Dios y Él, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado por su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Job rogó de un intercesor entre Dios y Él. Y qué profético, porque va a haber un intercesor entre Dios y los hombres. El rey David en el Salmo 51, del 4 al 5, dijo también: contra ti y contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia. Demuestra que tu juicio es implacable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Todos nacemos pecadores. Cualquier pecado que cometemos es no solamente contra la persona que herimos, sino también contra Dios, contra el Creador. Y en esta condición hay unas incapacidades que el ser humano tiene. La primera es que no podemos cambiar, no podemos responder a Dios. Solamente Él tiene el poder para despertarnos, para regenerarnos, para hacernos nacer de nuevo. Número 2, no podemos librarnos de Satanás ni del pecado. Solamente Dios puede rescatarnos de esto. Número 3, solo los hijos de Dios serán parte de su reino. Así que necesitamos ser hijos de Dios para poder entrar al cielo. Solamente Dios puede adoptarnos como sus hijos. Número 4, la deuda que tenemos es infinita porque pecamos contra un Dios infinito. Y solamente Dios entonces puede pagar esa deuda. Y número 5, solamente Dios puede resucitar a los muertos. Más nadie. ¿Quién puede levantarse de la tumba si no es Dios? Solamente Él puede hacerlo. Hay un dilema con los atributos de Dios entre su amor y su justicia, su misericordia y su ira. Éxodo 34:7 dice: Dios perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. ¿Cómo Dios puede tener misericordia? ¿Cómo Dios puede perdonar la maldad, la rebelión y el pecado sin dejar pasar el pecado? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Bueno, la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Él es la respuesta, Él es la solución a todos estos problemas que hemos mencionado. Pero ¿cómo puede ser? Si somos enemigos de Dios y Él debe destruirnos, ¿por qué Él va a hacer esto? Él tiene que destruirnos, no salvarnos. Él no tiene la obligación de salvarnos. No hay esperanza si fuera de esta manera. O si la hay. Si la hay. Sí hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el que menos tenía que salvarnos, el que menos tenía que mover un dedo por nosotros,
fue el que hizo todo un plan para salvarnos. El que debía castigarnos fue el que nos dio misericordia, el que nos dio amor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría esto con sus enemigos, con nosotros que no lo merecemos, que no lo valemos? Bueno, porque Dios no solamente es ira, Dios no es solamente justicia, Dios es amor, Dios también es misericordioso. Y su amor es tan grande, tan infinito, tan eterno, que logró amar incluso a los objetos de su ira. Su ira es lenta y su amor y su misericordia son rápidos. Y ellos actuaron para salvar a los peores pecadores. Hay algunos que dicen que Dios se quedó en bancarrota porque Él creía que el ser humano lo valía, que Él valía la pena. Pero sin embargo, Él que tenía que condenarnos, ahora nos ha amado y nos va a rescatar, dando lo más preciado que tenía, su propio Hijo. El Hijo mismo de Dios va a ser entregado por nosotros. Dios no vino a buscar a gente perfecta. Dios no vino a buscar santos para que ellos entraran en el cielo. Se supone que el médico viene por quienes, por los que están enfermos. Igualmente, Cristo vino a salvar a los pecadores, vino a buscar lo que se había perdido. No nos dejó por allí dispersos, vagando sin rumbo. No, Él vino por nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor, para que así como el pecado reinó para dar muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Cuando nuestros pecados llegaron al colmo, cuando ya eran demasiados, Dios envió en su gracia a Jesucristo para que tuviéramos vida eterna en Él. Bueno, pero supongo que Dios hizo esto porque vio la iniciativa del ser humano, ¿no? Que el ser humano quería cambiar, el ser humano amó a Dios y por eso Dios envió a su Hijo a morir en no. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Primera de Juan 4, del 8 al 10. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué cosa, Juan? Dime. En que Dios envió al mundo a su único Hijo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿Qué amor? ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios. El Evangelio no se trata que nosotros fuéramos amados a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó primero. Aunque nosotros lo odiábamos, Él nos amó. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Wow. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál fue el precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros? Por favor, acompáñenme a Romanos 3, 23, 28. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo, y, al mismo tiempo, el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Qué gran amor es este. Qué incomprensible, qué supremo, algo que se escapa de nuestros entendimientos. Cómo un Dios infinitamente santo, justo, verdadero, pudo amarnos a nosotros viles
pecadores de tal manera. Dios hizo un puente entre el cielo y nosotros. Ese puente es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Cristo podemos llegar al cielo. ¿Por las obras de la ley? No, sino por la fe, por la confianza en Él. ¿Pero qué significan estas palabras difíciles como justificados, redención, sacrificio de expiación, por fe? ¿Qué significan todas estas cosas? Bueno, lo que se logra entender fácilmente es que es una salvación gratuita. Es gratis, no tienes que pactar, no tienes que pagar nada, no, es gratis. Y es solo por la gracia de Dios, no la merecíamos. Es un regalo que Dios se complació en darnos a nosotros. Y es a través de Cristo Jesús, porque Dios se complace en salvar, porque así es Él, es un Dios salvador. Vean lo curioso, Dios pasó por alto los pecados pasados, los pecados de Abraham, los pecados de Moisés, los pecados de David. Significa que fue un Dios injusto porque pasó por alto el pecado de ellos. Ya vemos que no, sino que Él retuvo su ira para luego pagarla en Jesucristo. Jesús pagó por los pecados de todos los personajes del antiguo pacto y ahora por nosotros. Así Dios demostró que Él era justo, pero también que Dios era misericordioso. Él fue justo y misericordioso al mismo tiempo, porque nuestros pecados no quedaron al aire, no fueron como que dejados de pagar, sino que Cristo pagó por nuestros pecados. Fueron pagados, fueron castigados. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Veíamos que era nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la respuesta, Él es la esperanza, Él es nuestro todo, es lo único que tenemos. Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, con su vida, su muerte y su resurrección. Y vamos a ver un poco estos factores. Número 1. Dios nos ha salvado por la fe y no por las obras de la ley. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Maestro, bueno, ¿cómo puedo alcanzar el reino de Dios? Y Jesús muy sabiamente viene y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Este joven se va porque Jesús le pide que dé todas sus cosas a los pobres. Y como él era muy avaricioso, no quiso y se fue. Por eso Jesús dijo en Marcos 10, 24, 27, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y ahí uno diría, bueno, los ricos, porque son muy avaros. Pero miren la reacción de los discípulos. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Significa, es de todos. Si es tan difícil salvarse, entonces, ¿quién va a ir al cielo, maestro? ¿Quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. ¿Ven el contexto? Siempre se usa para discursos motivacionales. Con Dios todo es posible y obviamente con Dios todo es posible. Pero el contexto aquí es la salvación. Para los hombres es imposible salvarse, pero para Dios es posible. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Solamente podemos confiar en su salvación, en lo que Él ha hecho. Al creer en Cristo se nos declara como justos delante de Dios. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú confías en su sacrificio, Dios te declara justo. Borra todos tus pecados y declara que tú no has hecho nada malo. Que tú eres totalmente justo, totalmente perfecto, totalmente santo, aunque en ti mismo no lo seas.
Él a tu cuenta, a tu cargo, Él da justicia. Él nos ve como que si fuéramos totalmente buenos. Romanos 4, del 3 al 5. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham le creyó a Dios y Dios lo justificó. ¿Por qué? Por su fe, no por sus obras. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. ¿Nuestro sueldo es un regalo? No, nosotros nos fajamos a trabajar para que nos den el sueldo, no lo ganamos. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Pero si te regalan algo, que tú no has hecho nada, que tú no has trabajado, es un regalo. Eso es la salvación. Como tú no has hecho nada, se te da simplemente por la fe, porque tú crees en aquel que justifica al pecador. Martín Lutero lo definió de la siguiente manera: me di cuenta por primera vez que mi posición delante de Dios no se establece sobre la base de mi propia justicia desnuda. No, lo que nunca estará a la altura de las demandas de Dios, sino que descansa única y completamente en la justicia de Jesucristo, a la que debo aferrarme en una fe confiada. Mi fe no descansa en mí mismo ni en mi justicia, porque si fuera por eso estoy perdido. Yo todos los días me equivoco, todos los días peco. Pero si yo me aferro a la justicia, a las obras, a la santidad de Cristo, esa es la verdadera fe, la fe que salva. Número 2. Dios nos ha justificado y nos ha reconciliado consigo mismo. ¿Qué significa este término de justificado? Bueno, que Dios nos ha dado su propia justicia. Yo no tenía justicia, yo era un ser injusto, pero Dios me ha dado su propia justicia. ¿Cómo define Pablo el Evangelio en Romanos 1? Porque se ha revelado la justicia de Dios, que es por la fe. Dios nos entrega su propia justicia al creer en Jesucristo. Nos es imputada, que es un término legal de los abogados que significa que te declaran inocente aunque tú no lo seas. Dios nos da de su justicia y de su santidad. No sencillamente ahora tú eres justo, ahora tú eres santo, porque Dios te ha declarado también como santo, te ha apartado para Él. Y por eso ya puedes entrar al cielo. ¿Por mis propias obras? No. ¿Por mi propia justicia? No. ¿Por mi propia santidad? No. Sino por la justicia, por la santidad de Cristo. Y ahora, gracias a eso, yo tengo entrada directa al cielo. Y reconciliados con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos reconciliamos con Dios? Obviamente, estábamos en guerra con Él. Éramos enemigos de Dios, pero la guerra terminó. Dios reconcilió el mundo consigo mismo. Ahora tenemos paz con Él. Su juicio ya fue consumado. Ya Dios no tiene nada en contra de los que creemos en Cristo. La guerra acabó. Ya no somos más enemigos de Dios. Ahora hay paz. Como dice 2 Corintios 5, del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Cristiano, tu mensaje debe ser: mundo, pecadores, reconcíliense con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como que si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Este versículo me cautiva muchísimo. Dios, por medio de la iglesia, le ruega al mundo que se reconcilie
con él. Wow, qué Dios tan amoroso, tan misericordioso, tan clemente. Romanos 5:1 dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, tienes paz con Dios. Ya Dios no tiene nada contra ti. Versículo del 6 al 10. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos viles pecadores, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Ustedes morirían por un violador, por un pedófilo, por el peor de los criminales. No, a lo mejor alguien moriría por una persona buena, una madre por su hijo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es el amor de Dios, que entregó a su único hijo a morir por el peor y más vil de todos los criminales. Versículo 9. Con mucha más razón, ahora ya que somos justificados en su sangre, seremos salvados de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Gloria a Dios por su reconciliación, por su justificación. Muchas personas creen que Dios es el malo, que Dios es el juez malvado que venía en juicio contra nosotros y que Jesús es el bueno y que Él separó entre Dios y nosotros y hizo que Dios nos amara, que Dios ya no nos odiara, que Dios se reconciliara con nosotros. Sin embargo, no es así. Como lo dice Alistair Beck, Jesús no murió en la cruz para que el Padre nos amara. Jesús murió en la cruz porque el Padre nos ama. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. El Padre envió a su Hijo porque el Padre ya nos amaba. Juan 3, 15, 18, el famoso versículo. Y así como Moisés levantó las serpientes en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús va a ser levantado en la cruz para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó al mundo? ¿Quién nos amó? Dios Padre, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no envió a Cristo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Cristo vino a salvarte. El que cree en él va a tener vida eterna, pero el que no cree en él, hay otra mala noticia. Quien rechaza al Hijo simplemente tiene lo que vimos el episodio pasado, la ira de Dios. Ahora puede ser un hombre intermediario entre el santo Dios y nosotros. ¿Puede un simple hombre ser un intermediario entre un Dios infinitamente santo y justo? No. Por eso tiene que ser Dios y hombre, para que reconcilie al santo Dios con los hombres. Por algo la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y qué horrible que todos en alguna ocasión hemos puesto nuestra esperanza en algún político, en alguna persona, y hemos quedado muy defraudados. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No podemos confiar en nadie, pero hay un hombre en el cual podemos confiar, en Cristo. Y
precisamente por eso, porque no es un simple hombre. Él en su persona también es Dios. Los jóvenes de la iglesia están estudiando el catecismo de Heidelberg. Y hay varias preguntas y respuestas que lo hacen de una manera muy clara. Y quisiera compartirlas con ustedes. ¿Acaso no hay manera en que podamos escapar de este castigo, de la ira de Dios? No, porque Dios exige que su justicia sea satisfecha y por tanto debemos ofrecer una satisfacción completa, ya sea que la realicemos nosotros o la realice otra persona. Como dijo John MacArthur, todo pecado será pagado. Lo pagarás tú en el infierno o Cristo en la cruz. Tú escoges. Pero los pecados deben ser pagados. Vamos a glorificar a Dios como un ejemplo de su misericordia en el cielo, o lo vamos a glorificar en el infierno como un ejemplo de su justicia, de su ira. La pregunta número 13. ¿Podemos realizar esta satisfacción nosotros mismos? De ninguna manera. Por el contrario, cada día aumentamos más nuestra deuda. No nos quitamos pecado. Nos cargamos todos los días más y más y más. No podemos pagarla. La número 14. ¿Puede una simple criatura realizar esta satisfacción por nosotros? No. Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, ninguna mera criatura puede soportar el peso de la eterna ira de Dios contra el pecado y librar a otras criaturas de ella. Por eso Jesús no puede ser una simple criatura, un simple hombre, un simple ángel o un ser creado, como dicen los testigos de Jehová. No, porque tiene que ser Dios mismo quien reciba la ira infinita de Dios y la disuelva, la satisfaga completamente. Número 15. ¿Qué clase de mediador y redentor necesitamos? Bueno, uno que sea verdaderamente hombre y perfectamente justo, pero al mismo tiempo que sea más poderoso que todas las criaturas, que sea también verdadero Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Vino y se encarnó y tomó una naturaleza humana. Y Él es Dios y hombre. Número 16. ¿Por qué debe ser un verdadero hombre perfectamente justo? ¿Por qué debe ser un hombre? Porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado sea también la que realice la satisfacción por el pecado. Obvio, si somos pecadores y requerimos que alguien tome nuestro lugar, ¿quién va a ser? Un burro, un animal. No, tiene que ser un ser humano como nosotros también. Pero este hombre no debe haber pecado, porque debe ofrecer satisfacción por los pecados de otro, no por los pecados del mismo. Por eso Cristo no tiene ningún pecado, es un hombre sin pecado. Número 17. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? ¿Por qué Jesucristo necesitaba ser Dios? Para que por el poder de su deidad pueda soportar el peso de la ira de Dios en su naturaleza humana y para que pueda obtener y restaurar para nosotros la justicia y la vida. Solamente Dios puede recibir la ira de Dios y puede pagar la infinidad de pecados que nosotros cometimos. Número 3. Dios nos redimió y nos adoptó. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué es redención? Bueno, rápidamente. Es simplemente libertad. Es cuando rescatan un esclavo. Cuando compran o liberan a un condenado a muerte. Pero no lo hacen a la fuerza. Lo hacen con un alto costo. Pagan un precio para liberar a esa persona. Y Dios desplegaba en el antiguo pacto todo su poder y misericordia para salvar a su pueblo, para liberarlos de la opresión de los egipcios o
de los demás pueblos. Pero ahora quien nos va a liberar es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es quien va a perdonar nuestra deuda. Es el que va a dar su propia vida para pagar, para perdonarnos. Como dice Primera de Pedro 18:20. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Y que este rescate, ahí está, rescate es sinónimo de redención, no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata. Cristo no pagó oro, dólares, euros, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes. Ya Dios tenía este plan desde antes de la creación para salvarnos a nosotros. ¿Cuál fue el precio a pagar? La sangre del Hijo de Dios. ¿Qué precio? El precio más alto de todos. La preciosa sangre del Hijo de Dios. Y cuando las personas eran liberadas, muchos por gratitud se convertían en siervos de esa persona que los redimió. ¿Qué es un siervo? Es un esclavo que es liberado, pero él no acepta su libertad, sino que sigue sirviendo a su amo porque lo ama, porque lo atesora. Eso somos tú y yo. Tú y yo fuimos librados del poder del diablo, del pecado, de su esclavitud, pero ahora servimos a Dios porque lo amamos, porque estamos tan agradecidos con nuestro libertador que queremos servirlo toda nuestra vida. Pero Dios va más allá. Él no simplemente nos da el privilegio de servirlo, porque ser un siervo de rey, eso es una posición demasiado alta, es un privilegio. Pero Él ni siquiera se conformó con eso, sino que dijo, tú no vas a ser mi siervo, tú vas a ser mi hijo. Y nos adoptó como sus propios hijos. Wow. Tú, yo, somos hijos de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios gracias a su amor, gracias a su misericordia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. Ya no le tenemos miedo a la ira de Dios. Lo respetamos con un temor reverente, pero ya no hay miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción. Dios nos adoptó, por el cual clamamos Abba, que significa Padre. Ya lo llamamos Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahora Jesús es nuestro hermano mayor. Él es el primero entre muchos hermanos. Ojo, Él es el único hijo, por decirlo así, de sangre de Dios. Y nosotros somos hijos adoptados. No crean que contamos con la divinidad de Jesús. No, no, no. Para nada. Número 4. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo Cristo pagó por nuestros pecados? ¿Qué hizo? Bueno, Filipenses 2 del 6 al 8 dice, siendo en forma de Dios, Jesús siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No tomó su posición como Dios. Bueno, yo me voy a aferrar a esto. No, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Alguien debía pagar, alguien debía morir bajo la ira de Dios en nuestro lugar y satisfacer la justicia. Por eso Gálatas 3 del 10 al 13 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Querido amigo, tú y yo antes estábamos bajo la maldición de Dios, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga.
Pero ahora viene la buena noticia. Cristo nos redimió de la maldición, o sea, nos liberó de la maldición de la ley. Y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Qué es la cruz? Es un madero. Y para los judíos, quien moría en un madero tenía la maldición de Dios. Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Ahora tú y yo somos bendecidos por Dios. Somos vistos con amor, con agrado. Y Dios nos da de su bendición, nos da de su clemencia. Si Dios te desea mal, ¿qué va a suceder contigo? Todo ese mal te va a suceder. Tanto que hasta la creación y todo lo que hay te odia, te detesta y te va a hacer el mal. Pero si Dios te ama y si Dios te bendice, wow, lo mejor que te puede ocurrir, lo más hermoso, que Dios te ame, que Dios te mire con agrado y que te desee lo mejor del mundo. Segunda de Corintios 5:21 es quizás el versículo que mejor nos explica lo que Cristo hizo. Al que no cometió pecado. Cristo nunca pecó. Cristo fue perfecto desde que nació. Por nosotros Dios lo hizo. No que Jesús se volvió un pecador en la cruz como algunos han dicho. No, Dios lo trató a él como que si él fuera pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Aquí hay un intercambio, hay una sustitución. Cristo muere en nuestro lugar. Dios lo ve como que si fuéramos nosotros. Y ahora Dios no ve a nosotros como que si fuéramos su Hijo Jesucristo. Wow. Él siendo inocente, Él siendo bueno, Él siendo la criatura más dulce, más tierna, más perfecta. Y hay un atributo de Dios que no se menciona mucho, que es la dulzura, la ternura de Dios. Tú has visto perrito chiquitico, una flor, un gatito bebé. Es algo demasiado tierno, demasiado hermoso. Imagínate tú cuánto más lo es su creador. Cuán tierno, cuán hermoso, cuán bello debe ser Dios. Y ese ser tan hermoso es el que va a ser sacrificado en nuestro lugar. Si nos sentimos tan mal al ver morir a una persona, a un ser querido nuestro, cuánto peor no deberíamos sentirnos que la persona más valiosa, la persona más dulce, más pura, más inocente, más buena, va a sufrir la peor muerte de todas, las peores torturas, los peores tormentos. Como lo dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos. El justo va a sufrir en lugar de los injustos, va a tomar nuestro lugar y su sangre va a lavar nuestra culpa. Él va a ser nuestro sustituto. Esto es lo que significa expiación. Dios cubre nuestro pecado. Dios castiga al Cordero en lugar de castigarnos a nosotros. Y así su ira va a ser satisfecha y Él va a seguir siendo justo. Si Él simplemente nos perdonara, no fuera justo, porque fuera un juez corrupto, fuera un juez alcahueta, que realmente no hace justicia. Pero Dios fue justo, ¿por qué? Porque nuestros pecados no quedaron sin pagar. Él los pagó, pero los pagó en Jesucristo. Esto es lo que se conoce como propiciación. La ira de Dios es satisfecha en el Cordero y no en nosotros. ¿Y quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Ningún cordero podía pagar por el pecado de todo el mundo, pero Cristo pagó por nuestros pecados. Deuteronomio 29, del 20 al 21, habla acerca del hombre o de la mujer que no cumpla la ley de Dios. Estos somos tú y yo. El Señor no querrá perdonarlo, sino que su ira y su celo se encenderá contra ese hombre y caerán sobre él todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. El Señor lo apartará para mal de todas las tribus de Israel.
conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro. Wow. Todos nosotros merecíamos morir fuera de la presencia de Dios, que es representada con Jerusalén, la ciudad santa. ¿Y cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Fuera de Jerusalén, fuera del templo de Dios, asesinado por los romanos, que eran gentiles, que era mal visto también por el pueblo judío. Cristo recibió todo el desprecio, toda la maldición y toda la ira de Dios sobre sí mismo en nuestro lugar. Esa ira que tú merecías, esa ira que yo merecía, Cristo la sufrió. Por favor, acompáñenme al Salmo 22 del 1 al 18. Este salmo es profético. Si lees los evangelios vas a notar que todo ocurre exactamente igual. Cuando Cristo estaba en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo fue abandonado por su Padre. Él sufrió en esa cruz el infierno que tú y yo merecíamos, porque eso es el infierno, ser separado de la presencia de Dios y recibir totalmente la ira de Dios. Y Cristo se lamenta porque Él es Dios. Él estaba siempre con su Padre, el ser que más amaba, y ahora está siendo tratado como un criminal, abandonado por su Padre y recibiendo su enojo, recibiendo su castigo. Y por eso Cristo clama: Dios mío, te llamo de día y de noche, pero no me respondes. El Padre calló. Te llamo de noche y no hallo reposo. Luego dice: tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti. En ti confiaron y tú los libraste. Significa: Padre, mis antepasados clamaron a ti y tú los escuchaste, tú los libraste del peligro. Pero yo que te clamo, a mí no me respondes. Yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Jesús llevó nuestros pecados en sí mismo y en sí mismo el Padre los castigó y los pagó. Los que me ven se burlan de mí. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Vamos, tantos milagros que tú hiciste, sálvate a ti mismo. Lo dice el Salmo 22, versículo 9. Pero eres tú quien me dio la vida. Es Dios quien hizo que Cristo naciera en el vientre de su madre, porque Dios mismo es su Padre. Desde antes de nacer tú ya eras mi Dios. Y sin embargo, ahora Cristo está siendo tratado como el peor de los idólatras. Tengo todos los huesos dislocados. El corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta. La lengua se me pega al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Han taladrado mis manos y mis pies. ¿Qué es la crucifixión? Te taladran manos y pies. Puedo contarme todos los huesos mientras ellos se regodean de verme, o sea, se burlan. Echan la suerte a mis vestidos y se los reparten entre ellos. Eso lo encontramos también en los evangelios. Cristo sufrió las peores traiciones, los peores sufrimientos por ti y por mí. Y si realmente lo entendiéramos, estaríamos tirados en el piso llorando, hermano. Cristo, el que no lo merecía, lo sufrió por nosotros. Y no hay mejor descripción del evangelio de lo que Cristo sufrió que Isaías 53. Dice: será despreciado y desechado por la humanidad. No lo vamos a querer ver. Va a ser menospreciado. No lo vamos a apreciar. Con todo y esto, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores.
Mientras nosotros creemos que Dios lo azota, que Dios lo castiga por sus pecados, no va a ser así. Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por sus llagas seremos nosotros curados. Por sus heridas es que nosotros somos perdonados. Como dijo John Bunyan, bendito sea el que con sus sufrimientos me dio descanso y con su muerte me dio vida. Versículo 6 dice, el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. ¿Quién desató sobre Cristo el peso por los pecados? Dios. Versículo 10. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo, aplastarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda por la expiación del pecado, verá que todo esto valió la pena. Cristo va a pagar por el pecado de todos aquellos que creemos en Él. Como un hombre durante 3 horas puede pagar por el pecado de todos nosotros. Me encanta la respuesta de Paul Washer. Dice, ¿cómo puede un hombre sufrir por unas cuantas horas en una cruz y salvar una multitud de hombres innumerables del juicio eterno? Porque ese hombre vale más que todos ellos juntos. Si tomas los montes y las montañas y todo planeta, toda estrella, toda forma de belleza, todo lo que canta, todo lo que trae vida, y lo pones todo de un lado de la balanza y colocas a Cristo del otro lado, Él pesa más que todos ellos juntos. Cristo vale más que todos ellos juntos, hermano. Cristo es el ser más valioso de todo el universo, el más puro, y sin embargo fue el que murió y pagó en nuestro lugar. Gloria a nuestro bendito Dios. Gloria a nuestro Salvador. Pero la historia no culmina aquí. Número 5. Cristo resucitó para nuestra justificación. El cristianismo es la única historia en donde el héroe muere por los malvados, donde el héroe muere en lugar del villano. Por eso Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestra predicación no tiene sentido. Así que la resurrección demuestra que el sacrificio de Jesús fue suficiente, que realmente pagó por todos nuestros pecados, que fue completo, que Él pagó todo, consumado es, y que Él va a ser glorificado. Es el sello de Dios para aprobar y glorificar su obra. Dios demostró que Jesucristo era su Hijo. Y gracias a la resurrección, Él nos garantiza nuestra justificación. ¿Cómo tú sabes que eres justificado? ¿Cómo tú sabes que realmente eres hijo de Dios? Porque Cristo resucitó. Eso te lo garantiza. Eso es un seguro. ¿Cómo yo sé que Cristo me perdonó? Que Él me dio vida eterna, que Él cumplió su promesa, porque Él resucitó, y esto nos da esperanza, hermano. Él no quedó muerto en una tumba como Mahoma, como Buda, no, Él se levantó de la tumba, Él venció la muerte, Él nos dio vida, nos dio esperanza, nos ha salvado, una salvación completa a la cual no podemos añadirle nada. Y un día vamos a resucitar como Él. Un día vamos a estar con Él con nuevos cuerpos, sanos, sin más sufrimiento, sin más dolor, sin más enfermedad. Gloria al Señor. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No la hay, porque Cristo te venció. Primera de Corintios 6:14. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Dios nos va a resucitar un día. Vas a tener vida, hermano, vida eterna. Ya la muerte no es un problema, más bien es una ganancia.
porque vamos a estar con Cristo y un día vamos a vivir eternamente con Él. Glorias sean dadas a este Cordero. ¿Y qué conclusión podemos sacar de estas buenas nuevas tan gloriosas, que es la mejor noticia que cualquier persona en el mundo puede recibir? Cuán buenas noticias, cuán sublime gracia nos ha tenido Dios. ¿Y cómo podemos quedar indiferentes ante esta buena noticia? Adoremos a Dios nuestro Padre y también el Padre de nuestro Señor Jesús, que nos ha dado vida eterna con Él, que nos ha amado, que nos ha salvado, que nos ha redimido, que nos ha justificado, que nos ha santificado, que nos ha perdonado, que nos ha hecho sus hijos. Como dijo Spurgeon, un Salvador como Cristo es la única esperanza para un pecador como yo. Quizás tú digas, yo soy un gran pecador. Bueno, Cristo es un gran Salvador, amigo mío. Ven a Cristo, míralo. Así como Moisés levantó la serpiente y todo aquel que la veía no moriría, así también todo el que mire a la cruz y vea a Cristo y crea y confíe en Él, será salvo, hermano. Hay buenas noticias para ti. Hay salvación en Cristo. Mira a Cristo, míralo y vivirás.